Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José David Correa Padilla, de estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Eléctrica, y hoy les vengo a presentar un recorrido que hicimos en el barrio Monteverde por el SAO. Bueno, nuestro recorrido parte siempre de un transformador, mi poste 1. Como podemos evidenciar, tenemos un MT-122 con un BT11 y un transformador de 75 kVA con un pH 12050. En el siguiente poste tenemos un MT-121 y un BT12 con un transformador monofásico de 37.5 kVA con un pH 12050, y también podemos Muy buenas a todos, mi nombre es José David Correa Padilla, estudiante de Ingeniería Eléctrica, séptimo semestre de la materia Sistema de Distribución. Hoy les vengo a presentar un recorrido que hicimos en el barrio Monteverde por el SAO. Pues como podemos evidenciar, todo parte siempre de un transformador. Este recorrido que hicimos fue en media tensión y en baja tensión. Como podemos evidenciar, tenemos un armado MT-122 y un armado BT11 con un transformador monofásico de 75 kVA con un pH 12050. En el siguiente poste tenemos un MT-121 con un BT12 en un transformador monofásico 34.7 perdón, 37.5 kVA con un pH 12, 1050, una retenida 004. En el poste siguiente que tenemos al lado del transformador, podemos ver que tenemos un BT03 con un pH 9, 510, una retenida 002. Siguiendo el recorrido, en mi poste número 4, podemos evidenciar que tenemos un BT15 con un pH 9, 510, una retenida 003. En mi poste número 5, tenemos un BT15 con un pH 9, 510. En mi poste número 6, tenemos un BT11 con un pH 9, 510. Siguiendo el recorrido, en mi poste que es el número 7, podemos evidenciar que tenemos un BT12 y un BT15 con un pH 9 de 510, una retenida 003. En mi poste número 8, pues podemos ver que tenemos un BT11 con un pH 9, 510 y una retenida 003 y otra retenida 004. Este poste sirve como retenida del poste número 2 del transformador. En mi poste número 9 podemos evidenciar que tenemos un BT12 con un pH 9, 510. En mi poste número 10 podemos ver que tenemos un BT11 con un poste de 9 metros de 510. En mi poste número 11, que es justo este que tengo aquí, pues podemos evidenciar que es una red abierta. Tenemos un BT12 con un pH 9, 510 y una retenida 003. En mi poste número 12 tenemos también una red abierta, tenemos otro BT12 con un poste de 9 metros de 510. En mi poste número 13 también es red abierta, tenemos un BT11, un poste de 9 metros, 510.
Siguiendo el recorrido, tenemos un BT-02. Tenemos aquí un cruce aéreo, un poste de 9 metros, pues de 510. Siguiendo el recorrido también tenemos otra red abierta. Este ya es un BT-12, un poste de 9 metros de 510. Mi poste número 16 tenemos otra red abierta, es un BT-12 con un pH 9 510. Mi poste número 17 es casi igual, pero ya es un BT-11. Es una red abierta, un poste de 9 metros 510. En mi poste número 18, pues tenemos que es un BT-12, un poste de 9 metros 510, también igualmente red abierta. En mi poste número 16 tenemos un BT-11, un pH 9 510 y tenemos una retenida 002 también en red abierta. En mi poste número 20, ya este poste es una mediana tensión, un MT 122 que también tiene un BT, sería un BT-11. Esto es un transformador monofásico de 75 kVA, un poste de 12 metros 1050. En mi poste número 21, pues aquí podemos ver que aquí tenemos un puente entre las líneas y podemos evidenciar que tenemos un MT 122 y un MT 121. Tenemos un poste de 12 metros 750 y una retenida 004. En mi poste número 22 podemos evidenciar que aquí tenemos un MT 122 con un transformador monofásico de 75 kVA, un poste de 12 metros 150. En mi poste número 23, pues aquí podemos ver que tenemos un MT 332 y un MT 321 y un MT 121 con puentes a las líneas. Tenemos un poste de 12 metros 1050. En mi poste número 24, pues aquí podemos evidenciar que tenemos un MT 121 y un MT 325, un poste de 12 metros 750 y una retenida 004. En mi poste número 25, pues aquí podemos evidenciar que tenemos un MT 325 y un transformador monofásico de 50 kVA y tenemos una retenida. Ah, no, perdón, no tenemos retenida. Pues aquí tenemos un poste de 12 metros 1050. En mi poste número 26, pues podemos evidenciar que tenemos un MT 122 con un pH 12 750. En mi poste número 27, pues podemos evidenciar que tenemos un MT 124 con un transformador monofásico de 75 kVA y una altura de 12 metros 1050. Y pues ese sería todo el recorrido que hicimos en el barrio Monteverde y era lo que le quería mostrar en el programa Google Earth. Continuando con la explicación del recorrido que hicimos en Monteverde, ahora nos encontramos en Civil 3D. Como les estaba comentando, pues en mi poste 1 pues podemos evidenciar que tenemos un transformador monofásico de 75 kVA, un MT 122, 1N1 y un BT11 con un pH 12 1050, con un TAP3, con un SPT 001, 13200, 240, 120. Pues en mi poste 2, que es el poste del transformador que está para el edificio, pues un transformador monofásico de 34.5 kVA
Pues en este armado tenemos un MT-121, un N1 y un BT-12. Con un pH 12 1050, con un TAP 3, con un SPT 001, 13200, 240, 120 y tenemos una retenida 004. En mi poste número 3, que está justamente al lado, pues tenemos un BT03, un pH 9510 y una retenida 002. En mi poste número 4, pues tenemos un BT15 con un pH 9 510 y una retenida 003. En mi poste número 5, aquí en el plano, pues tenemos un BT15 con un pH 9 510. Y en mi poste número 6 podemos evidenciar que tenemos un BT11 con un pH 9 510. En mi poste número 7 podemos ver que tenemos un BT12 y un BT15. Tenemos un pH 9 510 y una retenida 003. En mi poste número 8, que sirve de retenida al transformador del edificio, pues tenemos un poste de 9 metros 510, un BT11 y una retenida 003 y una retenida 001. En mi poste número 9, pues podemos aquí evidenciar que tenemos un BT12 con un pH 9 510. En mi poste número 10, pues podemos ver que tenemos un BT11 con un pH 9 510. Siguiendo el recorrido, en mi poste número 11, que es ya red abierta, pues tenemos un BT12 con una retenida 003 y un pH 9510. Siguiendo el mismo recorrido, en red abierta tenemos un BT12 con un pH 9510. Mi poste número 13, pues podemos ver que aquí tenemos un BT11 con un pH de 9510. En mi poste número para acá. En mi poste número 14, pues aquí podemos ver que tenemos un cruce aéreo en BT02, también en red abierta. Pues aquí tenemos un pH 9510. Siendo recorrido, en mi poste número 15, pues aquí tenemos un BT12 en red abierta con un pH 9510. En mi poste número 16, siendo mi poste número 16, pues tenemos también una red abierta, un BT12 con un pH de 9510. Siguiendo el recorrido, siendo este mi poste número 17, pues tenemos un BT11 también en red abierta, un pH 9510. Si nos vamos ya un poco hacia la derecha, pues encontramos el poste número 18, pues aquí tenemos un BT12 igualmente en red abierta con un pH 9510. En mi poste número 19, pues aquí tenemos un BT11 con un pH 9510, una retenida 002 igualmente en red abierta. En mi poste número 20, que ya este es un poste en GMT y en BT, pues aquí tenemos un transformador monofásico 75 kVA. Tenemos un MT122, un N1 y un BT11. Pues aquí tenemos un pH de 12, 1050, un TAP3 y un SPT 001, 13200, 240, 120. Bajando en mi poste número 21, pues podemos evidenciar que aquí tenemos un MT122 y un MT121, una retenida 004 con puente. Siguiendo el recorrido, pues aquí tenemos un transformador monofásico de 75 kVA. Tenemos una línea
un armado MT-122 1N1 y tenemos un PH-12 1050, un TAP-3 y un SPT-001. La línea 13200, 240, 120. En mi poste número 23 tenemos un PH-12 de 1050, un MT-132 de 34.5 kVA, tenemos un MT-321, tenemos un MT-121 con puente 13200. Aquí es la red principal que viene de subestación Pradera. En mi poste número 24, pues en mi poste número 24 tenemos un MT-121 y un MT-325 con un pH 750 y una retenida 004. En mi poste número 25, pues aquí tenemos un transformador monofásico de 75 kVA, tenemos un MT325 1N1 con un pH 12 1050, un TAP3 con SPT001 con una línea de 13200, 240, 120. Siguiendo el recorrido, tenemos un MT-122 con un pH 12 750. Este sería mi poste número 26. En mi poste número 27, pues podemos ver que tenemos un armado MT-124 1N1, un transformador de 75 kVA, pues tenemos un pH 12 1050 y tenemos un TAP3 con SPT001 13200, 240, 120. En mi poste número 28, pues tenemos un MT-121 1N1 con un pH de 12 1050, pues aquí tenemos un transformador de 50 kVA, tenemos una retenida 004, 13200, 240, 120. Y pues este sería todo el recorrido que hicimos en Monteverde, en MT y en BT, media tensión y baja tensión. Gracias.